en Valencia, cuando llegamos, bueno, como todavía no estaba terminada la residencia, porque fue una odisea para terminar esto, entonces estuve, que había otra hermana ya también, esperando en Gandía. Yo estuve un mes, pero la hermana que estaba ya esperando ya llevaba 2 o 3 meses por allá. Después pasamos a Valencia, ya en los primeros meses estuvimos solas, pero después, claro, había que seleccionar personal, formarlo, todo esto, lo que es empezar de nuevo, ¿no? En buscar enfermería, buscar auxiliares, buscar todo esto, que el cocinero pues también iba haciendo lo suyo y guisaba para nosotras, para la comunidad, ¿no? Todo eso, pues, y así pues fuimos abriendo camino. Y el 1 de marzo fue cuando se abrió las puertas, el primer residente o los primeros que ya estaban esperando, porque había gente que decía, todos los días salgo a la puerta de la calle y miro a ver cuándo la acaban para pedir plaza. Sí. Y ahí pues hay muchas cosas que has trabajado ahí. La Pascua del Enfermo la hacíamos y la seguimos haciendo muy bonita. Lo que pasa es que el COVID nos ha cerrado muchas cosas, igual que con los residentes, que todavía siguen sectorizados con mayor oportunidad de poder juntarlos según cómo, pero todavía guardamos protocolos de distancias y mascarillas. Nosotros con mascarilla y ellos sin nada, sin ella, porque igualmente aquí también se la pone. Bueno, la Pascua del Enfermo, porque en vez de celebrar el Día del Enfermo, yo hago la Pascua del Enfermo, lo hago en mayo, la Pascua. Entonces, el capellán que tenemos, que es el director del Colegio de San Juan de Ribera, que es profesor de la Universidad Católica de Valencia y director del colegio y todo eso, y capellán nuestro, pues cuando vamos, tenemos que empezar a preparar la Pascua, dice, sí, sí, y se trae a los 3 de las parroquias, y entonces en un día hacemos todo. Hay reconciliaciones, hay un poquito de comentario, decirles en qué consiste la Pascua del Enfermo, que van a recibir la unción de enfermos, los sacramentos, explicarles un poquito todo eso, pero lo hacemos todo y lo hacemos muy bonito. Y la gente está contentísima, y a veces si se añade algún familiar, pueden estar, y el personal, que todo el mundo colabora, que eso es lo bueno. Quitamos otras actividades y todo el mundo apoya, porque es una actividad muy bonita y merece el apoyo de todos. Está la psicóloga, está la TASO, está la trabajadora social, que también mete trabajo, está el fisio, incluso estudiantes de fisio nos colaboran también y les gusta. Y dicen, ay, si yo nunca había vivido una cosa de esta. Y dice, qué bonito y qué bien que lo haces. ¿Qué más? Pues cuando hacemos las fotos, por supuesto, y se les manda a la familia. Después también, ¿qué hacemos? El Vía Crucis en la Semana Santa, que también lo vamos haciendo. Tenemos unas láminas muy bonitas que sacamos, las ponemos por el jardín, porque el jardín de Valencia es un jardín terapéutico, y las vamos poniendo así para que las vean, y las dejamos una temporadita y todo eso, y vamos haciendo el Vía Crucis en 2 unidades, que abrimos los tabiques, y ahí pues tratamos de meter el mayor personal que se puede, no todos, pero por ejemplo alguien de la sala polivalente Jess Miller sí que les hacemos pasar a algunos ahí y nos juntamos y hacemos el Vía Crucis. Colabora el personal en una estación, se canta, todo eso, o sea, otra actividad que apoyan mucho, y lo hacemos y no nos quitamos otras actividades si se hacen. Los pads que tienes que preparar, las valoraciones de los residentes, que vamos a hacer la valoración cada semana, pues también tengo que estar. Y ahora que me he venido para acá, tengo que dejar la tarea adelantada, deberes hechos. Y si no la trabajo, Salomé, digo, no te preocupes, que yo estoy al tanto. Y sí. ¿Qué más? Pues ahí estoy muy contenta con la pastoral que hago, cómo me los visito, porque aquí en esto de la Pascua del Enfermo lo hacen todos, encamados, alta dependencia, que tenemos de 20 y tantos a 30 de alta dependencia, encamados que a lo mejor hay 4 o 5. Después, pasando por todas las unidades,
que pueden hacer. O sea que en total, los de centro de día lo hacemos otro día porque ellos por la tarde no están, porque están